Ya hemos entrado en la recta final de este año. Este año ha sido un año bastante atípico, ha sido un año bastante interesante, que ha creado una serie de situaciones de toda índole y en todo nivel social, religioso. Y hoy nosotros pues igualmente también somos parte de todo eso que se ha estado llevando a cabo en todo este tiempo de pandemia y en la cuarentena y en la restricción de la iglesia. Pero quisiera, hermanos, y tengo toda la intención de que en estos domingos que vamos a estar presentes acá, vamos a desarrollar un hermoso tema que me parece a mí que es muy importante, es muy, pero muy importante para nuestra fe cristiana. Y no solamente es importante para nuestra fe, sino que también es un tesoro de la fe cristiana evangélica. Y tiene que ver precisamente con el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunos de entre nosotros posiblemente el tema de la Navidad es un asunto que no les interesa, no les importa. Para otros es un asunto bien emotivo, bien alegre, bien dinámico. Para otros simples y sencillamente están como flotando, ¿verdad? No les va, no les viene, no les provoca nada. Y para otros tantos también creyentes, más bien este tiempo y esta temporada, el concepto de Navidad es un tema que algunos creyentes pues lamentablemente hasta llegan a aborrecerlo. El propósito de iniciar en esta mañana con esta pequeña introducción que nos va a llevar hacia los temas posteriores que vamos a abordar, no tiene que ver nada, hermanos, con el hecho si usted debe de adornar o no adornar en su casa. Tiene que ver con la esencia de lo que es la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto que todos nosotros estamos sumamente claros que esta no es ni la fecha, no es ni el lugar, no tiene que ver nada con una fecha, pero sí tiene que ver todo con un gran significado. Tiene que ver todo con un gran evento. Por eso quisiera invitarles hoy, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, la lectura que tuvimos al inicio, pero que voy en esta mañana a una vez más leerla, porque me parece, hermanos, que a través de esta lectura vamos a poder comprender un poco más cuán grande y cuán significativo es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para este fin, entonces, vamos al capítulo 2, al verso 8, y leeremos del verso 8 al verso 14 de este evangelio, y dice así: Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Tremenda declaración y tremendo anuncio lo que el ángel que se les aparece a los pastores hacen. Es importante que en esta lectura podamos tener varias apreciaciones que nos van a ayudar a poder profundizar con respecto a ese acontecimiento, que dicho sea de paso, no es un acontecimiento común y corriente, común y silvestre, como podríamos decir nosotros aquí en nuestra lengua de alajuelita. No, todo lo contrario. Mírese, hermanos, que en ninguna parte de las Escrituras, y comienzo por acá, en ninguna parte de las Escrituras se ha visto tal conmoción angelical ante un evento hecho por Dios. Aquí encontramos según las Escrituras primeramente a un grupo de pastores que está allá en las llanuras de esa región,
posiblemente en un trayecto entre las 9 de la noche y 4 de la madrugada. No precisamos exactamente la hora, pero sí lo que es relevante con respecto a esta narración que hace Lucas es que habían pastores que estaban cuidando sus rebaños, estaban atendiendo una labor común, pero de repente dice que se le aparece un ángel y es el ángel del Señor para darles un gran anuncio. Por supuesto que, como suele pasar en toda manifestación angélica en las Sagradas Escrituras, todo es un asunto que provoca temor, porque evidentemente hay una manifestación grande, hermosa de la presencia de Dios, y todo hombre, todo ser humano en el registro bíblico, cuando se ha topado con ese tipo de experiencia, ha caído postrado, han entrado en temor, las rodillas se han debilitado y otros han quedado como muertos, como fue el caso de Daniel. Cosa que es interesante poder apreciar, y aunque no es mi tema en esta mañana, hoy en día se ha comercializado tanto esa expresión de que estuve en la presencia de Dios o Dios se me reveló, pero bíblicamente cuando Dios se manifiesta de esta forma sobrenatural, no hay nadie que pueda quedar en pie. Caemos repentinamente y quedamos como muertos y aturdidos delante del Señor. Sigamos con la lectura que tenemos en esta ocasión. Se le aparece un ángel a aquellos pastores, y debemos de considerar, queridos hermanos, que cuando esto sucede, una vez más, pues como repito, los pastores entran en un temor profundo y obviamente se alarman al mirar el resplandor de la gloria de Dios sobre aquel ser angelical. Y aquel ángel, entendiendo el temor en que están muchos pastores, que no sabemos la cantidad, pero habían muchos pastores en esa región, el ángel les dice: no tengan temor, yo les traigo a ustedes un gran anuncio que será motivo de gran gozo para ustedes y para todo el pueblo. Pero seguidamente a todo esto, dice la narración de Lucas, que juntamente con aquel ángel que está dando aquel anuncio, que está hablando aquel mensaje a los pastores, se aparecen repentinamente con él, dice, una gran hueste celestial. Cuando Lucas emplea el término de hueste, lo está haciendo obviamente en un contexto del Imperio Romano y de los soldados romanos, y para ese momento los primeros lectores de esta carta de Lucas, obviamente ellos comprenden de que en aquella manifestación angelical no solamente había un ángel anunciando y dos más alabando. No, aquí el concepto que predomina en esta expresión de Lucas es que eran miles de seres angelicales proclamando y diciendo: gloria a Dios en las alturas. Esto es muy relevante, hermanos, para nuestra fe, porque como dije anteriormente, nunca antes se había manifestado los ángeles prorrumpiendo en el mundo de los hombres, en el mundo de la naturaleza humana, una alabanza tan pero tan inmensa como esta. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios habló a la creación y Dios dijo: sea la luz. Ahí estaban los ángeles presentes. Cuando Dios dijo: sepárense las aguas de las aguas, allá en el Génesis capítulo 1, los ángeles estaban ahí. Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y todo estaba en un caos, en un desorden, en una ruina y oscuridad tremenda. Y dice el verso 1 del capítulo 1 del Génesis que el Espíritu del Señor se movía. Ahí encontramos que también están los ángeles presentes. Los ángeles estuvieron presentes cuando por la palabra de Dios las aguas produjeron seres vivos. Ahí estuvieron los ángeles presentes cuando Dios dijo: produzca la tierra hierba verde y produzcan los árboles frutos y semillas, y etcétera, etcétera. Ahí estuvieron, queridos hermanos, presentes también los ángeles cuando Dios crea al hombre y cuando Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Les aseguro que también los ángeles estaban mirando toda aquella obra que Dios estaba llevando a cabo, pero no encontramos un registro bíblico que los ángeles se
hayan puesto de pie y hayan prorrumpido de una forma tan gigantesca esta alabanza y esta expresión que Lucas sí narra y sí declara con respecto al nacimiento de Cristo. Lo que quiero decirte es que también los ángeles, cuando Dios sacó a Egipto de la cautividad, los ángeles estuvieron presentes cuando Dios hizo venir el maná sobre el pueblo de Israel. Los ángeles estuvieron presentes cuando Israel pasó en medio del mar por un espacio seco. Ahí estuvieron los ángeles presentes, pero en ninguna parte del registro bíblico encontramos que todas esas obras, que de por sí son obras gloriosas, son obras grandiosas, son obras poderosas de Dios, pero que no provocaron, pero que no hicieron que los ángeles se pusiesen en pie y toda aquella corte angelical, todas aquellas huestes angelicales pronunciaran lo que Lucas dice que sí pronunciaron en esta ocasión. La pregunta entonces es, ¿por qué los ángeles prorrumpen con una alabanza tan estrepitosa como esa? Esa expresión que solamente son pocas palabras, 3 palabras que encontramos según la narración de Lucas, cuando dicen los ángeles, gloria a Dios en las alturas. Queridos hermanos, debemos hoy de preguntarnos, hacer una pausa en nuestro corazón y en nuestra mente, apartar la tradición, apartar la religión y permitir hoy que el Espíritu Santo pueda revelar a nuestro corazón por qué los ángeles están pero tan encendidos en ese momento, por qué los ángeles se pusieron en pie en los cielos y pronunciaron una alabanza de este calibre. Cabe aquí poder sinceramente explicar que este gloria a Dios no es el gloria a Dios tradicional de la iglesia cristiana evangélica. Este gloria a Dios que los ángeles están prorrumpiendo no es nada con respecto a lo que yo digo muchas veces, gloria a Dios. No, los ángeles tienen en mente y tienen en conocimiento la razón, la profundidad de la razón por la que ellos están diciendo gloria a Dios en las alturas. Les quiero decir en esta mañana que nunca los ángeles habían visto a Dios obrar, nunca los ángeles habían visto a Dios manifestarse en el mundo de los hombres como lo están presenciando en vivo y a todo color en ese momento. Por supuesto que esta expresión de gloria a Dios que están pronunciando los ángeles tiene que ver precisamente con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios hecho carne, es Dios encarnado, es el Emanuel profetizado por Isaías 700 años antes de este evento, y es en ese momento donde muchas profecías hechas cientos de años atrás, siglos de años atrás, están teniendo fiel cumplimiento. Por supuesto que cuando los ángeles están viendo semejante manifestación de Dios, a ellos no les queda otra cosa que ponerse en pie en los aires y todos ellos manifestar esta inmensa alabanza a Dios. Yo me imagino que todo el cielo en ese momento en que Lucas narra este acontecimiento, yo debo de imaginarme, yo debo de pensar y creer que todo el cielo se estremeció a una, porque los ángeles están proclamando una alabanza a Dios sobre un hecho que Dios nunca había hecho en el mundo de los hombres. Y es que, hermanos, cuando nosotros pensamos en el nacimiento de Cristo, debemos de ir más allá de un tiempo temporal, debemos de ir más allá de un mes en específico, debemos de ir más allá de los tamales, más allá de los regalos, más allá de un 24 o 25 de diciembre. Usted y yo estamos en la santa obligación
de poder pensar en nuestro corazón el significado de este nacimiento que lamentablemente en nuestra tradición evangélica hemos olvidado, lo hemos arralado, hermanos, muchas veces por nuestra religiosidad, cuando solo pensamos si es el nacimiento de Jesús. Pero ¿sabe usted qué significó eso para Dios? ¿Sabe usted qué ha significado eso para la historia del hombre? Que Cristo naciese. Estamos hablando del eterno Dios Hijo. Estamos hablando de aquel ser que cohabitaba con el Padre en la eternidad y desde la eternidad. Estamos hablando de aquel ser llamado el Hijo de Dios. Estamos hablando del unigénito del Padre. Estamos hablando de aquel ser que estaba lleno de gloria, lleno de honra, lleno de alabanza, plenamente lleno de deidad del Padre, pero que ahora por voluntad bendita de Dios, Dios le ha enviado a encarnarse como cualquiera de nosotros, un hombre de carne y hueso. Y preguntamos en esta mañana, ¿por qué era necesario la encarnación de Cristo? Quiero recordarles y que mantengan en su mente que la motivación de esta alabanza, la euforia de esta alabanza en Los Ángeles, no tiene que ver con cualquier cosa. Tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Piense usted por un instante que por toda la eternidad usted ha conocido al Hijo de Dios sentado en gloria y en majestad eterna con el Padre. Y que de un momento a otro comenzamos a ver a Dios el Padre tomando la gran decisión de tomar a su Hijo, que ha estado por la eternidad en gloria con Él, y enviándole a un mundo lleno de pecado, a un mundo sucio, a un mundo corrupto, para que cohabite con hombres corruptos. ¿Qué pensaría usted? ¿Qué sentiría usted ante esta gigantesca obra de parte de Dios? Por lo tanto, cuando pensamos en esto, estamos obligados santamente a pensar en las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2, cuando nos habla acerca de Cristo, que nos dice que Cristo no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y en su condición de hombre se hizo siervo, y en su condición de siervo se humilló. Piense por un instante en esta maravillosa obra de Jesucristo, quien siendo, dice Pablo, semejante a Dios, igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Por un instante dejó su lugar en la eternidad. Por un instante dejó su gloria eterna. Por un instante dejó la majestad. Y la razón por la que Él está tomando esa decisión es porque ha llegado el momento dentro de todo el programa celestial donde Dios, hermanos, envía a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Pero lamentablemente, cuando la tradición invade nuestra mente y nuestro corazón, no nos queda más que vivir con un estribillo barato en la vida cristiana de que es el nacimiento de Jesús. Pero ¿qué implicaciones hay en esto? ¿Qué implicó en la vida del Hijo tomar esa decisión? Aquí se cumple lo que dice el profeta Isaías, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. Y explico esas dos expresiones porque no significan lo mismo. El profeta Isaías dice, porque aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero más adelante nos dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. Le explico rápidamente esto. El término de niño nos es nacido nos revela la importancia, la trascendencia de por qué el Hijo de Dios debía de nacer y debía de ser concebido en un seno humano, en un vientre humano. Nos explica la razón por el cual Cristo tenía que tener un nacimiento natural como un hombre común y corriente.
Y la razón por la que debía de ser así es porque Dios debía de castigar el pecado en alguien que fuera 100% humano. Debía de pagarse, debía de que juzgarse ese pecado, y no podía ser en alguien en una condición divina, debía de ser alguien en una condición plenamente humana. Por eso Cristo nace de la bendita Virgen María de una forma natural. No es cierto que Cristo nació y fue alumbrado en la coronilla de la Virgen María. Nunca he escuchado una tontera y un disparate tan grande. Y cualquiera que sostenga esa posición está ignorando el valor del nacimiento de Cristo. Cristo debía de nacer siendo 100% hombre. Pero el profeta dice que hijo nos es dado. Cristo, el Dios Hijo, es encarnado y por eso es niño nos es nacido. Pero el Hijo nos es dado, es el Hijo, el unigénito del Padre, que está en el seno del Padre, y es a ese Hijo a quien Dios lo da a la humanidad. Es el Hijo a quien Dios lo entrega. Por eso Isaías, en la revelación del Espíritu, habla de que un niño nos es nacido, pero hijo nos es dado. El título de que María es madre de Dios no es verdad, no es cierto, porque Dios no tiene padre ni tiene madre. Él es el eterno Dios que no tiene principio y no tiene fin, porque Él es eterno. María es madre de Jesús en su humanidad, pero no es madre de Cristo en su deidad, en este caso de Cristo siendo Dios. Encontramos entonces en esta revelación de Lucas que los ángeles tienen una gran alabanza al Señor. Por supuesto que deben de tenerla, como dije, nunca antes Dios había hecho tal cosa como encarnar, en este caso, a su Hijo en la figura de un hombre común y corriente, para vivir igual y semejante a todos nosotros, como lo dice el libro de Hebreos, que vivió como cualquiera de nosotros, siendo tentado como nosotros, pero sin pecado. Habla de la humanidad de Cristo. ¿Y por qué esto debe de tener relevancia para nosotros? Les explico. El apóstol Pablo nos explica mucho acerca de esto, nos habla muchísimo de la importancia de ese nacimiento. Nos habla mucho acerca del por qué Cristo debía de ser encarnado y debía de nacer. Desde antes de la caída del hombre, Dios había pensado en la redención del hombre. Dios había pensado en la salvación del hombre. La salvación no comienza a ejecutarse o a planearse a partir de la caída de Adán. No, la salvación, la redención, la gracia de Dios estaba lista, estaba preparada desde aún antes que Adán fuese creado. Según las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 1, lo cual dice que desde antes de la fundación del mundo ya el programa de redención estaba listo. Lo que había que esperar era el tiempo preciso, el momento justo para que Cristo, el eterno Dios, fuese encarnado en la vida y en el cuerpo de María. Había un tiempo, y eso es lo que Pablo escribe a los Gálatas capítulo 4, donde dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, nacido de mujer. Es un tiempo determinado, de tal forma que el apóstol Pedro nos habla de que muchos profetas en la antigüedad que hablaron acerca de la venida del Mesías, acerca de la venida del Salvador, indagaron diligentemente para ver en qué tiempo es que Cristo, el Mesías, había de venir. Ellos indagaron y lo que descubrieron en su indagación es que la venida del Mesías no era para su tiempo. Dice el apóstol Pedro, no era para ellos, sino que era para el tiempo nuestro. Aunque ellos lo quisieron vivir, ellos quisieron experimentar ese nacimiento y conocer al Mesías, no lo conocieron porque no era el tiempo señalado por el Padre que naciese, sino que en un tiempo justo Cristo va a nacer. Y por supuesto que la corte celestial sabía de tal cosa.
Y cuando ven suceder que había llegado el tiempo preciso para que Cristo naciese, por supuesto que esto es lo que va a producir en los ángeles tanta alegría, tanta entusiasmo, de tal forma que todos ellos comienzan a prorrumpir con un gloria a Dios en las alturas. Casi cometo un grave error en este momento. Les iba a pedir a todos ustedes que dijeran conmigo, gloria a Dios en las alturas. Y yo creo que usted lo hubiera hecho. Pero el Señor me reveló a tiempo que no lo hiciera. Pero hermanos, aquí quisiera más bien que aprendiéramos algo esencial de esta primera parte de la declaración angelical. Gloria a Dios en las alturas, la alabanza. ¿Cuál debe de ser en realidad el motivo, la razón, el argumento del por qué la iglesia debe de alabar a Dios? ¿Cuál debe de ser la razón? ¿Cuál debe de ser lo central? ¿Cuál debe de ser lo primordial? El argumento más fuerte y válido en nuestra vida por el cual debemos siempre de glorificar a Dios. No son por las cosas que usted obtiene, no son por las cosas que usted quisiera, sino que la razón de nuestra alabanza debe de ser siempre el hecho tan majestuoso de que Dios tomó la decisión de enviar a su Hijo y darnos a su Hijo en rescate por nuestras vidas. Debe de ser la razón básica por el cual cantamos, por el cual servimos, por el cual nos congregamos. Debe de ser Cristo, debe de ser la decisión del Padre, debe de ser ese amor de Dios por nosotros, nuestra razón de alabanza a Dios, y no las circunstancias, no las situaciones, no las cosas que hoy podemos alcanzar o podemos disfrutar. No, por supuesto que hay que dar gracias a Dios por eso, pero la razón de mi alabanza no es en virtud de que soy pastor. La razón de mi alabanza es en virtud de quién es Dios y de lo que Dios hizo por mi vida. Es que me dio al Hijo, me dio su gracia, me reveló y manifestó en mí su gracia. Y los ángeles, queridos hermanos, saben perfectamente muy bien acerca de este programa que lamentablemente muchos creyentes ignoran. Pero los ángeles saben bien de este programa y se los explico. La primera acción que vemos de los ángeles ante la manifestación de Dios de encarnar a su Hijo es gloria a Dios en las alturas. Pero se fijó usted en la siguiente parte que mencionan los ángeles. No solamente están hablando de gloria a Dios en las alturas, sino que dice, y en la tierra, paz. Gloria a Dios en las alturas por la decisión que Dios ha tomado de darnos a su Hijo, de enviar a su Hijo. Pero en la tierra, paz. Esta no es una paz que se genera por los acuerdos de los gobiernos políticos en las naciones. Por supuesto que no es una paz que los ángeles, esta declaración no es una paz que haga referencia a los acuerdos de los pueblos, de las naciones en la tierra. No tiene que ver con una paz que se compra. Esta paz que los ángeles están declarando no es más que lo que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 5 verso 1 declara diciendo que por la fe somos justificados, y justificados, dice Pablo, por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué están diciendo los ángeles? Que había llegado el momento eterno, había llegado el momento divino donde Dios nos estaba dando al Hijo, pero con el propósito de que el Hijo trajese la paz, la reconciliación entre los hombres y Dios. ¿Comprendemos eso bien? La venida del Hijo, la encarnación de Jesús, estaba dando inicio al programa de salvación de Dios para el hombre. Era Dios tomando la decisión de entrar en paz con los hombres. Pero déjeme decirle algo.
Tal vez alguno de ustedes o tal vez alguno de los que nos ven puedan estar pensando: yo siempre he tenido paz con Dios, yo no aborrezco a Dios, yo no me peleo con Dios, yo no tengo mal sentimiento con Dios. Pero lo que las escrituras nos enseñan no es cuál es tu posición para con Dios en ese sentido, sino es la posición de Dios para con el hombre, y es que Dios está en guerra contra todos los hombres. Porque dice la escritura que Dios está airado contra el impío todos los días. Eso significa una sola cosa: que Dios, por el pecado del hombre, decidió entrar en guerra contra el hombre a causa del pecado del hombre, pero que ahora, a través del Hijo que nos es dado, del niño que nos es nacido, ahora a través de Cristo, Dios ha tomado la decisión de hacer la paz con cualquier persona en cualquier parte del mundo, bajo cualquier condición, bajo cualquier estado en el que se encuentre el hombre. Dios ha tomado de hacer la paz con usted cuando usted pone la fe en la obra y en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo. Todos los que hemos creído en Cristo podemos decir: estamos en paz con Dios, porque Dios ha hecho la paz con nosotros en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo declara diciendo: justificados pues por la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. El hombre está en guerra todos los días. La proclama de los ángeles, cuando dice paz en la tierra, está hablando de que Dios tomó la decisión de deponer el conflicto, de deponer la separación, y ahora nos provee en el Hijo que es nacido, en el Hijo que nos es dado. Dios está proveyendo el camino hacia la reconciliación con Dios. Lástima si en este fin de año solo sabremos comer tamales. Lástima si en este fin de año solo nos limitamos a dar regalos o a recibir regalos. Qué lástima, porque hoy tenemos la oportunidad de parte de Dios de hacer algo más que eso y poder reconocer y valorar en nuestra vida la grandeza del amor de Dios para con nosotros, de habernos dado a su Hijo, a su unigénito, para que todos los que creamos en Él podamos alcanzar paz. Por eso los ángeles están en pie diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque llegó el tiempo en que Dios quiere estar en paz con usted. No porque Dios se angustie de estar en guerra con usted, sino porque Dios sabe que no hay un futuro hermoso para ninguna persona que esté en guerra contra Dios. Cualquier hombre, cualquier mujer, en cualquier lugar que esté en guerra contra Dios, ya perdió. Déjeme decirle, ya perdió grandemente. Por eso Dios no quiere la pérdida nuestra, quiere la salvación nuestra, y por eso nos dio al Hijo, aquel que los ángeles están anunciando que ya había nacido. La tercera cosa, para finalizar esta parte o terminar esta introducción que nos va a llevar la próxima semana a algo más con respecto a lo mismo, es que dice la escritura: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y buena voluntad para con los hombres. ¿Qué están diciendo los ángeles? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 2, nos explica claramente esto, y voy a leerlo para ustedes solamente para ubicarnos en el pensamiento. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. Virtudes, esa expresión del apóstol Pedro al mencionar que debemos anunciar las virtudes de Dios, y en el escrito, en el griego, esa palabra virtud tiene que ver con la disposición plena de Dios para hacer algo bueno por usted. Dios está dispuesto 100% plenamente. Dios está dispuesto a obrar en beneficio de cada uno de ustedes.
de todos los que están perdidos y de todos los que están salvos. Dios, llegó el momento en que Dios dijo: no quiero más la guerra con el hombre, quiero la paz con el hombre, y tengo la buena voluntad para actuar en beneficio del hombre. Eso es lo que los ángeles están diciendo cuando dice: y buena voluntad para con los hombres. No es que los hombres tengan buena voluntad para con Dios. No es que usted y yo tengamos buena voluntad para con Dios. No, es que Dios es el que tiene buena voluntad para con nosotros. Y en esa buena voluntad de Dios es que Dios ha desplegado el poder bendito de su gracia sobre nosotros. Gracia que nos lleva a Cristo. Gracia que nos provee al Hijo. Gracia que nos provee al Espíritu. Gracia que nos provee su amor. Nos provee su palabra. Nos provee sabiduría. Nos provee inteligencia. Es la manifestación del poder de la gracia de Dios. ¿Sabía eso usted? Por eso los ángeles, queridos hermanos, están extasiados. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura en el Nuevo Testamento que los ángeles anhelan poder anunciar el Evangelio de Cristo. Y claro, porque ellos entienden la gran obra de Dios. Ellos entienden que el nacimiento de Cristo es más grande que la creación misma de todo el universo, de toda la tierra. El nacimiento de Jesús es más grande que cualquier milagro que hayamos visto descrito en la palabra. Por eso los ángeles desearan ellos poder ser pregoneros del Evangelio, porque ellos saben la grandeza de esa obra, saben la disposición del corazón eterno del Padre de querer estar en paz, de querer obrar en beneficio nuestro. Aquí el asunto es, ¿usted lo sabe? ¿Lo sabe usted? Y no solamente lo sabe usted, le hago otra pregunta más comprometedora. ¿Lo tiene usted? ¿Tiene usted paz para con Dios? No me diga: yo soy una buena persona, pastor. No, esto no es un asunto de ser buenas personas. Es un asunto si hemos creído verdaderamente en Cristo, si estamos dispuestos y hemos estado dispuestos en nuestro corazón para Dios. ¿Tiene usted al Hijo? ¿Lo vive? ¿Experimenta esa paz más allá de las circunstancias? Es el nacimiento de Cristo, la acción del Padre, la voluntad y la obra del Padre en el nacimiento de Cristo. Ese es el motivo de nuestra alabanza. O solo cantamos porque es nuestra pasión cantar, y como muchas veces he dicho, nos convertimos en adoradores de adoración, pero no en adoradores de Dios. Y el que adora a Dios debe de adorarle en espíritu y en verdad. Y eso tiene que ver simple y sencillamente con adorar a Dios por la razón correcta. Los ángeles lo están haciendo. La pregunta es, ¿usted y yo lo haremos? Póngase de pie, por favor. Terminaré con una lectura bíblica que creo yo ilustra grandemente la voluntad de Dios. En el mismo Evangelio de Lucas capítulo 15 verso 4, Jesús refiere las siguientes palabras: ¿qué hombres de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Dice Jesús: y les digo de cierto que cuando la encuentra, hace fiesta, porque encontró la oveja que se le había perdido. Muchos hemos interpretado esta escritura como el hecho de que el trabajo del pastor es salir corriendo detrás de aquel hermano que decidió en su corazón no volver a la iglesia, no volver a Cristo, que decidió apartarse. Muchos hemos interpretado que esta es la obligación del pastor, pero no hay una interpretación más lejana de la verdad que esa, porque eso no es lo que Jesús está manifestando. Lo que Jesús está revelando es la incompetencia de la oveja
de volver por sí misma a su amo, a su pastor y a su Señor, en este caso Dios. El hombre es tan inútil, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, que es imposible para el hombre volver a Dios. El hombre necesita de la buena voluntad del Señor obrando para atraerlo hacia Él. Y Jesús lo dijo claramente: nadie viene a mí si el Padre no le trajere. Y hoy el Padre quiere llevarnos a cada uno de nosotros a Cristo. Y Cristo nos quiere llevar al Padre para tener paz con el Dios eterno. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, queremos darte muchas gracias, Padre. Queremos unirnos, Señor, a aquel canto angelical, Padre. Aquella alabanza, Señor, que no está diluida, Señor, en las notas musicales, sino en esencia, en un acto, en una obra concreta del cielo para con el hombre. Danos a entender, Señor, la grandeza de esa obra tuya. Nada hubiese sido posible, ni el sacrificio ni la resurrección hubiesen sido posible sin el nacimiento de Jesucristo, sin la encarnación del Hijo del eterno Dios hecho carne. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero invitarles a un canto en esta mañana. Y ahí donde usted está, por favor, medite en él si no lo sabe. Y si lo sabe, también medite en él. Que su voz no vaya más allá de su cubreboca en esta mañana. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Cuánto amaste al mundo, Dios. A pedir, es nuestra primera vez haciendo esto de esta forma y quisiéramos hacerlo que sea una experiencia muy agradable para cada uno de nosotros. Vamos a celebrar la cena del Señor
Y para este fin, hermanos, todos los hermanos que están aquí adelante van a pasar por las filas. Los que en esta mañana, por las razones que usted en su corazón considere que no debe tomar la cena del Señor, yo le voy a pedir que